Bienvenidos fanáticos blancos, merengues, vikingos, madridistas, como se quieran llamar, bienvenidos a su proyecto, a la Cueva Blanca, este rincón que a partir de hoy va a compartir con ustedes algunas noticias de fútbol y sobre todo del Real Madrid. A partir de este momento estaremos acompañándolos cada vez que hay algún partido importante, cada vez que hay algún evento importante sobre el Madrid, desde este rincón acá en YouTube, así que bienvenidos a ese proyecto que, como dije al comienzo, será suyo. Los van a estar acompañando en todos los episodios. Quien les habla, Álvaro Goncalves, y mi compañero Carlos Vieira. Carlos, bienvenido. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo están? Un saludo a toda la gente, a todos los madridistas, vikingos, fanáticos del fútbol. Bienvenidos a este proyecto que se llama Cueva Blanca. Para mí es un honor volver otra vez, ¿no?, a compartir un proyecto contigo, sobre todo para hablar de lo que nos gusta y especialmente también del Madrid. Y nada, un gustazo porque este fin de semana va a estar muy bueno, sobre todo en respecto y en clave de Real Madrid, porque bueno, vamos a tener un derbi el día de mañana. Derbi que ya viene caliente de las redes sociales, caliente desde lo que se dice en los micrófonos y, por supuesto, por la rivalidad propia que, bueno, vamos a tener un partidazo, yo creo, y un partido en el que Madrid, sobre todo, se va mucho porque se pone en disputa el liderato entre los... Así es, de hecho, es muy probable que este partido pueda, a ver cómo lo digo, sentenciar no, pero sí dar un poco de luces de lo que será esa lucha por el campeonato, a falta también de lo que haga el Barcelona, que se volvió a poner ahí cerquita después del pinchazo del Madrid ante el Español. Así que nada, como para ponerlos en contexto, este proyecto nace justo por lo que dijo Carlos. Nos gusta mucho el Madrid, nos gusta mucho el fútbol, en ese orden. Así que obviamente la cantidad de información que van a poder ver acá siempre será mayor del Real Madrid. Pero si hay alguna noticia por ahí importante en el fútbol, también la vamos a comentar. Obviamente tienen que participar ustedes, así que en la caja de comentarios acá en YouTube pueden dejar todas sus preguntas, sus consideraciones. Oye, mira, ¿por qué no hablan de esto? ¿Por qué no hablan del regreso de este jugador? Como por ejemplo Neymar, que volvió al Santos y por ahí lo teníamos en el radar, pero honestamente su estreno no fue del todo, digamos, rimbombante. Sí su llegada, porque fue un espectáculo. Pero por ahí estuvimos hablando, Carlos, de bueno, los momentos, digamos, importantes de Neymar en ese regreso fue básicamente el hecho de haber estado en el vestuario, ahí interactuando bastante con Tomás Rincón y con Jefferson Soteldo, que a nosotros como venezolanos obviamente nos interesa, y bueno, por ahí algún evento cómico en el partido, ¿no? Sí, de hecho, lo que más se leía en redes sociales, aparte del debut de Neymar otra vez, el regreso a Neymar, fue una jugada por ahí que tuvo donde se lleva a dos jugadores, gambetea a dos rivales y le pega de izquierda, que si la clava, bueno, ahí en el estadio totalmente, pero más allá de eso, lo que decías, la primera pelota que toca fue a su zona noble, fue un pelotazo que recibe, ¿no?, en sus zonas nobles, pero más allá de eso no hubo nada que destacar, más allá de propiamente el hecho de que Neymar volvió al Santos después de tanto tiempo, y veremos cómo le va, ¿no? Y por supuesto, como lo decía en clave de Venezuela, pues compartir con Soteldo y Rincón, por supuesto, eso le da un plus de interés a nosotros. Y de hecho, Tomás en ese partido, si mal no recuerdo, metió un remate que si la clavaba era un golazo también, que la pegó el travesaño. Buen partido en líneas generales creo que estaba haciendo los venezolanos en ese compromiso del Santos. Y bueno, esperar que arranque el Brasileirao completamente y ahí veremos si hay flashback de ese Neymar que a todo el mundo enamoró, ¿no?, en su momento cuando estaba en el Santos y era la gran joya del fútbol brasileño. Así es, y además una combinación que en teoría debería ser fructífera, ¿no? La de Neymar con Soteldo. Soteldo probablemente, si no es el mejor, es el segundo mejor equipo en el que ha estado, o en cuanto al rendimiento individual, obviamente. Y solo se ausentó después de ese descenso en el que Tomás Rincón, además, ganó muchísimos galones en el vestuario. Y se sigue demostrando su importancia, así que obviamente, pues bueno, estaré allí pendiente. No nos vamos a mover de Brasil, vamos a ir de una vez con el madridismo, porque se nos retira este señor, se nos retira Marcelo Vieira. Lo anunció a través de sus redes sociales, agradeciendo muchísimo. Esta foto que ven acá es la foto con la que el Real Madrid se hizo eco también de la noticia para despedirse del primero o el segundo mejor lateral izquierdo de su historia, depende de los gustos, pero sin duda alguna uno de los mejores en el balompié en su posición. Cuéntame, Carlitos, Marcelo Vieira. Sí, así es. Cuando, bueno, ayer se hizo oficial hizo oficial su retiro, ¿no?
recuerdo que cuando te comentaba eso temprano me decías, bueno, fue que él hizo oficial, porque realmente después que estaba el Madrid ya era prácticamente, después de haberlo ganado todo, ya ahí, al irte del Madrid, ya que tu carrera la terminas quizás en el fútbol local, como lo hizo Marcelo, se fue al Fluminense, al equipo de su vida, al equipo donde inició todo, ya iban a prácticamente un retiro avisado. Sin embargo, bueno, dentro de esa etapa de retiro que llegó a tener, pues se llevó una Copa Libertadores con Fluminense, le ganó a Boca esa final el año pasado, la edición pasada, y bueno, terminó como que de ponerle esa cereza a una carrera extraordinaria. Yo recuerdo que él cuando llega al Madrid fue en aquella temporada de 2007, si mal no recuerdo, 2008, que era, acuérdate que aquel Madrid de los holandeses, ¿no? Que estaba plagado de Sí. holandeses, estaba Van Llegó con Nistelrooy, luego Higuaín, llega creo. Snyder, Robben, estaba Higuaín en ese momento. Si mal no Llegaron en recuerdo fue en invierno. la liga de Capello, la liga Sí, del claro. clavo ardiendo, ¿recuerdas? La gran liga y ahí, bueno, a partir de ahí arrancó la carrera de Marcelo que terminó siendo fundamental, siendo el mejor lateral bueno, lo que decías al hacer la introducción, dependiendo de los gustos, puede ser el 1 o el 2 de la historia del club, que no es poca cosa porque, bueno, el otro es Roberto Carlos sin duda, y para muchos, y bueno, y ahí entra el tema de lo subjetivo y los gustos, ¿no? Pero los recuerdos que deja Marcelo son increíbles. Sí recuerdo que, o bueno, recuerdas que en la décima, ahí Coentrao quizás le comió un poquito el tostón, ¿no? Como dicen en España, a Marcelo, que fue fundamental en esa décima, pero a partir de ahí, todo Marcelo y esa combinación y esa química que tenía con Cristiano, que de hecho le dedicó un post, ¿no? Después que se retira, eso Exactamente. no es muy habitual verlo en él, y para que lo haya hecho Cristiano, imagínate la relación que han tenido desde que están jugando juntos en el Madrid. Pero bueno, en líneas generales lo de Marcelo, un histórico sin duda, talento, calidad, goles, determinante, líder del vestuario, líder del equipo, una leyenda. Y el que lo quiera poner como el mejor lateral izquierdo de la historia del Madrid, pues creo que no habría discusión en eso, ¿no? A mí me encanta, lo que pasa es que tengo cierta debilidad con Roberto Carlos, pero era lo que hablamos antes de iniciar la transmisión. Creo que el recuerdo más fresco con él. Ponerlo ahí tampoco sería una locura y de verdad que lo que le faltó fue ganar un título grande con Brasil. Creo que es el deber, el debe que en su carrera y en su trayectoria, pero con el Madrid ya logró lo que tenía que lograr. Yo sí lo pongo como el mejor de la historia en esa posición del Madrid. Primero porque Marcelo tuvo mucha competencia. O sea, obviamente nadie dentro de 10, 15 años va a recordar como un gran lateral izquierdo a Cuentrao, pero es que en ese momento Cuentrao estaba muy bien. Y además a Sí. ese Cuentrao estaba con Mourinho, que Mourinho fue el que dijo que estaba enamorado de Marcelo. Mourinho llega pidiendo a Kolarov, Uh-huh. teniendo a Marcelo en el equipo. Kolarov, claro. Y aún así, como no pueden acceder al fichaje de Kolarov, que si no me equivoco terminó en el City en ese momento, entonces termina perfeccionando, puliendo un poco a Marcelo, y fue un desastre lo que hizo Marcelo por la banda izquierda. Y me parece que así como Roberto Carlos tiene golazos, porque los tiene, y tiene momentos importantes Sí. como la asistencia a Zidane, Marcelo tiene la asistencia a un montón de jugadores, pero también tiene goles importantes. De hecho, Marcelo marca en esa final de Champions entre el Atlético, si no me equivoco, marca el 1-3. Puede ser ya el Atlético vencido por completo físicamente y Marcelo llega al área porque sí, porque puede, driblando, pisando la pelota, termina definiendo, Exacto. Sí, sí, marca sí, un sí. gol y creo que incluso hasta se pone a llorar y se da en el escudo. O sea, lo de Marcelo a mí me parece mucho más reivindicativo porque él tuvo una competencia muy dura, mientras que el Roberto Carlos, que no era fácil conseguirle competencia además, Era no indiscutido en esa posición. exactamente. A Roberto Carlos tampoco le ficharon a alguien Sí. de peso del todo para esa banda izquierda. Sí había alguno que otro fichaje, uno de los que mencionábamos hace un momento, Raúl Bravo llega precisamente al primer equipo justo en esa búsqueda de darle oxígeno a Roberto Carlos, pero la diferencia era abismal. Mientras que Marcelo tuvo que enfrentarse a muchas cosas. De hecho, hay partidos en el que Marcelo termina jugando como una especie de volante y Cuentrao por detrás jugando como lateral. Y Marcelo formó, lo que bien dijiste, un tándem fascinante con el mejor o el segundo mejor jugador de la historia completa del Real Madrid, que es Cristiano Ronaldo. Entonces, y si no es el mejor, es porque habrá gente que ponga a Di pega en el Stéfano por palo. encima. Uh-huh. Sí, exacto, porque Sí. está Di Stéfano ahí en la historia y es válido el que lo ponga de primero o el que ponga a Di Stéfano de segundo para poner a Cristiano de primero. Pero precisamente ese Cristiano que decía, esas cenitas, que eso no da nada, lo que importa es el campo, ahí está. Tenían una celebración personalizada,
la renovaban cada cierto tiempo. Esa Champions que consigue el Madrid antes de que Cristiano se vaya, es precisamente ese saludo el que hacen cuando ya están los dos en el medio del campo celebrando. Hay una amistad de por medio, estoy seguro que además Cristiano habrá intentado muchísimo llevárselo a Arabia, y para ponerle ese punto final, Marcelo termina jugando con muchísimo corazón y experiencia y siendo determinante con un equipo que gana la Libertadores, uniéndose a ese club muy reducido de jugadores que ganaron la Champions y que ganaron la Libertadores, pero además siendo determinantes. ¿Okay? El primero que se me viene a la mente ya, aparte de Ronaldinho, es Neymar. Siendo determinante. Claro, pero él se va antes, o sea, la gana antes de irse al Barça. En el caso de Marcelo, la gana después de su etapa en Madrid, o sea, ya en su época de retiro. Que la gana con Atlético Mineiro, la primera que gana Atlético Mineiro en su historia. Bueno, repasando rápido lo que ganó Marcelo en el Madrid, 5 Champions. Quizás eso es lo que más pesa, ¿no? Dentro de su palmarés como jugador del Real Madrid. 4 mundiales de clubes, 3 supercopas de Europa, 6 ligas, 2 Copas del Rey, 5 supercopas de España, la Copa Libertadores, como bien lo comentábamos, campeón de la Recopa Sudamericana también con Fluminense. Segundo lugar en los Juegos Olímpicos de 2012, de Londres. Pues segundo, campeón de Copas Confederaciones. Sí, estuvo. Pero lo ganó o fue segundo. No, segundo, medalla de plata. Okay. Y medalla de bronce también con Brasil en los Juegos de Beijing, que aquella medalla de oro fue de Argentina, por Messi, Riquelme, Di María, si mal no recuerdo fue ahí en Brasil, China. Y Brasil históricamente no es, digamos, una gran referencia en el fútbol olímpico. Es así. Brasil no ha tenido tanta suerte en el fútbol olímpico y él tiene medalla de bronce y medalla de plata, o sea que no es poco decir. Sí, señor. Pero bueno, eso sí, en líneas de lo que decíamos, ¿no? Quizás él le queda en el debe de su trayectoria, es a nivel de selecciones, que bueno, no pudo lograr al menos aunque sea una Copa América o estar cerca. En el 2019 no estuvo en esa Brasil campeona de América, y al final contra Perú, recuerdo. No estuvo en el plantel. Al igual que si mal no recuerdo, Neymar tampoco estuvo, que estábamos hablando de la Zapato, tampoco estaba Neymar, creo. No, porque creo que también una de las asignaturas pendientes de Neymar, más allá que ganó el oro con Brasil, era quedar campeón de América, ¿no? O ganar un título con Brasil. Ganar con la mayor. El caso de Marcelo creo que es igual, pero el club es poco que agregar, ¿no? O sea, un histórico, sin duda. Sí, totalmente. De hecho, una de las cosas que yo he imaginado, ¿no? Aquí tirando, y ojalá sea así, creo que es un buen momento, o sea, su retiro, creo que llegue en un buen momento para que se integre a esa nómina de exjugadores gloriosos que hacen labores institucionales en el Madrid. Porque hoy en día, si algo falta, es un brasileño que entienda lo que es el Real Madrid, como en su momento fue Roberto Carlos, y al tiempo Casemiro y el propio Marcelo. Porque además hay una tarea pendiente que por lo visto no ha logrado del todo Roberto Carlos, o no ha logrado en lo absoluto, en caso de que esas forme parte de sus funciones, así sea tácitas, ¿no? No digo que por orden, pero que lo puede hacer, que es orientar un poco a Vinicius, ¿no? Porque creo que Vinicius está ahorita en un deadline complicadísimo. Y mira, desde que vi lo del retiro de Marcelo, creo que es un muy buen momento, tomando en cuenta que su hijo es uno de los mejores proyectos que tiene las fuerzas básicas del Madrid. Que incluso, si no estoy del todo equivocado, está nacionalizado español y ya ha visto algún que otro partido con la selección española en categorías inferiores. Y que además tienes a Vinicius en este problema, yo creo que el Madrid acertaría mucho si dentro de algunas semanas, para que se tome con tranquilidad su retiro, aparte de hacerle un partido de homenaje, que lo merece, también lo integra como parte de este grupo en el que está por allí Solari, en el que estuvo en su momento Ronaldo, en el que también Zidane llegó a formar parte antes de ser técnico, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que Marcelo es un digno ejemplo porque además no es sencillo conseguir un brasileño tan top que no haya tenido algún tipo de irregularidad extradeportiva en su carrera. Y Marcelo forma parte de ese grupo.
Sí, yo creo que es de los pocos jugadores que representa los valores de lo que es el Madrid como institución, ¿no? Porque es un hombre de familia, es un jugador, siempre fue un jugador centrado. La verdad es que, la hora que lo comentas, creo que nunca, o yo no recuerdo algún No, momento, algún escándalo de Marcelo extradeportivo. Es más, lo llevo a colación porque no sé si recuerdas que hubo una época cuando Cuentrao jugaba en el Madrid, que hubo una foto que se hizo viral en las redes sociales que estaba en una discoteca y estaba fumando, Cuentrao. sí, claro. Y eso, bueno, obviamente, evidentemente trajo críticas, y en ese sentido Marcelo fue intachable. Si nos vamos al compendio de lo que son los brasileños por característica, por su manera de ser, por su alma fiestera, alma libre, natural en ellos, que incluso, si uno escucha anécdotas de Ronaldo cuando jugaba en el Madrid, que era lo que decían, ¿no? Cómo era el vestuario dentro, ¿no? Totalmente Todos distinto a querían lo que es ir, ahora. todos querían Roberto ir a esa Carlos fiesta. igual. Exactamente. Y de hecho, bueno, hasta hace poco Roberto Carlos estaba pasando por un proceso personal de separación con su mujer, que todo esto, que de hecho La décima, él ¿no? estuvo sí, porque de paso él era un hombre de muchos hijos, o sea, a lo que quiero llegar es que en lo que comentas, en ese sentido Marcelo sí va más encarrilado por esos valores, ¿no? Sí, ¿Te acuerdas cuando Cicinho fue jugador del Madrid, lateral derecho, claro. que después él comentó en un libro, si no me equivoco, o en una revista, en una entrevista, Una que en entrevista hace aquella poco. época la bebida y lo tenía mal, y era un lateral que proyectaba para ser muy bueno, Claro, la verdad, era de lo... de hecho hay una eliminatoria de Copa del Rey que el Zaragoza le gana 6-1 la ida al Madrid y Mm, la vuelta queda 4-0 favorable al Madrid y Cicinho es un gol, pero un partidazo, golazo de sí, sí, play. sí, 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 claro. Una volea increíble que no la vio el portero, se me escapa ahora quién era el portero, tal vez, no sé si acierto, pero puede que sea César el portero en ese momento que era del Madrid en aquella final de Champions en la que sale Casillas a salvar todo. Creo que era César el portero de ese equipo, no sé si en ese partido, pero estaba por ahí. Por esos años estuvo, si no me equivoco, César en ese equipo y Cicinho era una bestialidad de lateral. Y de allí, bueno, terminó dando muchas vueltas y sí, digamos, un acabose parecido al que tuvo Adriano, no con la misma No, profundidad y no por los mismos claro, motivos. No justificó a Adriano, pero lo de Adriano era mucho más entendible, muchísimo más o por lo menos con la información que hay pública. Ojo, capaz Cicinho tenía sí, sí, sí. alguna tragedia mucho peor, pero públicamente lo que se sabe hasta ahora, el caso de Adriano era mucho más comprensible. Pero sí, o sea, volviendo a Marcelo, lo de Marcelo es impresionante, porque además de eso, su punto de comparación, que es Roberto Carlos en el Madrid, ahí Marcelo la gana cuando salimos de la cancha. O sea, cuando vamos Mm, cuando lo vamos a lo extra, extradeportivo. exactamente. Claro, Roberto Carlos después que se retira y vuelve al Madrid, te lo digo, es uno de los embajadores más posiblemente dignos del Real Madrid, pero porque entiende muy bien lo que es el club, porque estuvo mucho tiempo allí, pero sí, es mucho más fiestero de lo que podía ser Marcelo. Es más, estoy aquí tirando de meroteca mental y hay una toma de la temporada, la última temporada de Marcelo en el Madrid, que es cuando se hace oficial que no va a renovar y que ya se le vence el contrato, que se va del Madrid. Él está hablando con alguien en la banca y él decía, he sido un puto ejemplo. Siempre he sido un ejemplo. Y era precisamente esa reivindicación de, oye, yo peleé contra el que estuve por delante, me trajeron otro y volví a pelear, siempre he estado, me han quitado minutos y aunque no me gusta, me lo he aguantado porque además Mendy aterrizó muy de pie en el Real Madrid, se fue Cristiano, se fue todo el mundo del Madrid y él seguía ahí como uno de los insignes, como uno de los baluartes y él consideraba, bueno, que lo tenían que renovar y termina yéndose a Brasil a ganar una Libertadores, así que tampoco le fue tan mal, pero aún De así él hecho, no se fue con polémica, él no se fue mm, criticando al Madrid. Se fue llorando y muy agradecido con el Madrid y más bien era ese sí, sí, sí. sentimiento de nostalgia de, oye, yo no me quiero ir. Entonces, yo De creo hecho, que ahí... ajá, disculpa. No, sigue. No, no, que de hecho, lo digo porque antes que se me fuera la idea, cuando hablabas de que le traían jugadores y aún así él seguía ganando, o sea, seguía siendo indiscutible. En la temporada 2018, la última temporada de la Champions de Kiev, antes de que Cristiano se fuera al Madrid, recuerda que en esa temporada llegó Teo Hernández Claro, y es que aún le... así no le pudo ganar el puesto. Y Teo Bueno, Hernández ya hoy va. en día es uno de los mejores laterales izquierdos del mundo, en el Sí, Milan. y lo era antes del Madrid.
pero Y en el Alavés la rompió. En el el Alavés la Madrid rompió. ficha a Teo porque era Claro. canterano del Atlético, porque estaba en un muy buen momento. De hecho, hay una eliminatoria ese último año de él fuera del Madrid que Teo jugó un partidazo en esa eliminatoria de Copa del Rey ante el Barça y creo que eso es lo que termina de convencer, pero es que Teo en el Madrid tuvo oportunidades. Y no, o sea, No terminó, es verdad, es verdad. no le quiero quitar mérito a Marcelo, pero ese Marcelo que venía ya cayendo pudo superar a un Teo que en teoría venía en su vida. Y sí, en el Milan le ha ido increíble, pero fíjate que en el Milan trascendió hace poco a la luz pública que aceptaron una oferta de 40 millones apenas del Como, solo que Teo no se quiso ir. Pero Teo cuesta, o sea, para mí, Teo costaría más de 40 millones hoy en día sabiendo el mercado lateral izquierdo que hay en el mundo, porque es Alphonso Davies y alguno que otro que Sí, esté por sin duda, ahí sin duda. dando una buena temporada, pero que tú lo veas a proyección, es simplemente Alphonso Davies. No hay otro. Grimaldo por ahí se puede meter en los papeles, pero no hay otro que como Teo Hernández o como el propio Alphonso Davies y apenas 40 millones y para el cómo. O sea, el Milan honestamente lo que quería era agarrar dinero y poder sacarle rentabilidad al jugador. Así que de igual manera, ya para ir cerrando lo de Marcelo, me parece que todo coincide perfectamente. Me parece que Marcelo sería una buena pieza. Que venga precisamente con esa misión de alimentar el vestuario y si es posible de ir sembrando esa semilla desde fuerza básica, porque Marcelo supo representar y vivió no solamente una época gloriosa del Madrid, la mejor o la segunda mejor de toda su historia, sino que además Marcelo llegó en una temporada muy complicada del Madrid, porque Marcelo llegó en la transición postgaláctica. Sí, era En in- Calderón el presidente del club, ¿no? y en invierno. Ramos. O sea, Marcelo además Sí, fue un fichaje de invierno que llegó con Higuaín. Higuaín, con todos los goles que hizo, no se pudo quedar. Marcelo sí. Entonces trascendió, sí. creo que lo de Marcelo hoy en día está como muy caliente. También tiene estos años en el que se apagó un poco, pero lo de Marcelo es muy debatible como una figura que se debería integrar cuanto antes como embajador del Madrid. Y De- sobre todo, porque si no vas a trabajar con el Madrid en España o con el vestuario o con Vinicius, cualquier cosa que yo me estoy inventando aquí, también lo puede hacer en Brasil, que ha sido una de las minas más productivas que ha tenido el Real Madrid últimamente. Vinicius y Rodrigo entre ellos. Y el otro fichaje que querían, que se lo Hendrik, quita el City, que es Vítor Reis, también Hendrik. Pero Vítor Reis era uno de los jugadores que quería el Madrid y el City se lo quita. Entonces el claro. Madrid tiene el ojo muy puesto en Brasil. Vítor Reis te demuestra que ese proceso de ojear fuerzas básicas de Juni Calafat está no solamente, es Juni Calafat, ¿verdad? Que se llama el ojeador el que se ha encargado Sí, de sí, todos sí. estos, ok. Eh, También un central, que no es fácil conseguir un central brasileño que sea bueno, o por lo menos no para el Madrid, y lo querían, así que Marcelo tiene ahora un abanico de posibilidades por delante, siempre y cuando el Madrid así lo quiera. Y bueno, para cerrar eso rapidito con el tema de que Marcelo puede ser un elemento que hay que integrar, yo creo que el Madrid pudiera partir de él, incluso de Kroos, que es otro jugador Claro. que abarca por completo ese ejemplo de lo que es el Madrid, ¿no? Los valores de la familia. Él tiene ahorita Y, su proyecto, ¿no? y además de eso, son dos jugadores que son fútbol. O sea, tanto Marcelo como Kroos son jugadores que son exjugadores ya, pero que pueden aportar mucho conocimiento, no solo a través de los valores, sino su conocimiento propio del fútbol, que eso al Madrid le vendría muy bien a la hora de ir incorporando futuros jugadores a las inferiores o bueno, inclusive al primer equipo. Entonces yo Pero creo que por ahí Kroos, el Madrid tiene oportunidades de empezar a renovar en ese sentido institucional a partir de jugadores como Marcelo y bueno, adelante Kroos, sí, como él ya lo dijo incluso cuando se retiró, que él quiere seguir ligado al Madrid, así sea de manera institucional o por qué no quizás dirigiendo en Infinite si se debiera, pero yo creo lo que por de ahí también Kroos, debería apuntar el club con ellos. lo de Kroos sí creo que es un poquito más tardío, porque él está ahorita con su propio proyecto que es muy parecido a la Kings Sí, League, su ¿no? academia, la academia. No, y también tiene Y como un exacto, torneo, la ¿no? Kings King, sí, sí. No es la Kings League, pero sí es como un concepto similar. Sí. Vamos entonces a otro exjugador del Madrid, leyenda, que también es noticia de esta semana, el señor que tienen ahí en pantalla, el señor Sergio Ramos. Nuevo jugador de Rayados de Monterrey, nuevo jugador para la Liga Mexicana, un equipo que ha tenido sus más y sus menos históricamente. Carlitos, cuéntame, por ahí tenías algunos daticos como el salario, ¿no?
que obviamente es importante en un jugador como Sí. Ramos. Primero, bueno, antes que nada, yo no llegaba a pensar, fíjate que antes de su llegada al fútbol de México, se hablaba de un rumor fuerte que puede llegar a Boca Juniors, que de hecho, inclusive Riquelme contactó a Sergio Ramos, pero bueno, Sergio Ramos rechazó la oferta, que si hubiese aceptado, compartiría vestuario con Ander Herrera, con un compañero si Y mal no lo recuerdo, iba, llegaron a coincidir en la selección española, sí o sí. y lo Ahí iba a no estoy, dirigir Gago, otro de y estos los iba a dirigir a un ex jugadores. compañero sí, claro, exactamente. Pero bueno, al final él decide no optar por la opción de jugar en Argentina, prefirió irse con Rayados de Monterrey, equipo que hace bien el fútbol mexicano, que se cruzará con Salomón Rondón, por supuesto, en algún punto y con John Cádiz también. Con Querétaro, que juega John Cádiz, y Salo, que juega en el Pachuca, pero precisamente por lo del tema del fichaje, bueno, se habla de que va a ganar, o sea, se pudo coronar, ¿no? Un contrato por un año, porque recuerden que él llegó libre como agente libre del fútbol de México, un contrato de un año, y en promedio va a ganar alrededor de unos 5 millones de euros. De eso se está hablando. De hecho, por ahí encontré una información, pero a nivel de pesos mexicanos, y bueno, la reconversión ahí pues, se las puedo deber, pero en líneas generales, en promedio, eso es lo que va a ganar esas son las cifras que se manejan del contrato de Sergio Ramos, 5 millones de euros. John Murillo también juega en México, ¿cierto? Si no me equivoco, sí. San Luis. Ya Puede vamos a ser. confirmar eso, pero, ok, sí. Atlético San Pero, Luis, ¿no? Estoy buscando también. entonces eso es el tema. Estoy buscando aquí también De, a ver si John Murillo Dale, juega. tranquilo. Y el tema es eso, bueno. Y bueno, por supuesto, lo que me llamó la Atlas. atención, ¿no? Juega en el Atlas. Del En el fichaje Atlas. pero juega en el fútbol mexicano, entonces también Sí, sí. por ahí con John Murillo en algún punto. Pero bueno, evidentemente, Álvaro, lo que más llama la atención de todo el fichaje de Sergio Ramos y lo que generó más ruido, ¿no? Allá de su traspaso, su llegada al fútbol de México, evidentemente el dorsal. Con el dorsal, yo creo que terminó de dar un golpe en la nostalgia a todo el madridismo, y realmente eso habla del Ahí amor que está. tiene por el club, ¿no? Ahí está. 93. Ahí está. Acompañado de otro conocedor del fútbol, al menos en México. Y bueno, también a nivel televisivo, obviamente. Ahora, Tato Noriega, sí. así es. ¿Consideras un... A ver, ¿cómo lo digo sin que suene ataque, ¿no? ¿Consideras acertado el movimiento de Sergio? A jugar porque probablemente jugará un año. Tú dices no juega menos, o no cumple el contrato, pero suponiendo que lo cumple. Llega el año completo, teniendo 38 años, un fútbol que tiene en el continente un nivel importante. Va a jugar Mundial de Clubes también. No solo el contrato incluía el tema de las bonificaciones propias o alguna prima especial que pueda recibir, o alguna bonificación por anotar algún gol, puede ser capitán, y además va a disputar el Mundial de Clubes. Es decir, que más allá de la competencia interna que va a tener el fútbol mexicano, va a tener el roce en el fútbol mexicano, también va a poder jugar a nivel internacional. Y el Mundial de Clubes, pues evidentemente va a ser una vitrina atractiva, por todo lo que conlleva, por todos los clubes que van a estar, y bueno, que sería para él a los 38 años. Estamos hablando que Sergio Ramos ya está cerca de la frontera de los 40. Eso habla de la longevidad que todavía tiene como jugador, y que la capacidad física que todavía tiene. Yo no veo el movimiento para nada malo. Me parece que es una buena manera de ir cerrando su etapa. Una etapa maravillosa también. En el Sevilla no fue que le fue tan mal, pero quizás no por un tema también quizás de eso propio, de la edad, la exigencia que pudiera tener un torneo como la Liga. Yo creo que en México no le va a ir para nada mal. Yo creo que es un movimiento inteligente, aparte que a nivel económico no es nada descabellado. Justo a lo del Sevilla quería ir, porque es verdad que Sergio Ramos ya esa despedida del Madrid fue un poco turbia, porque que si estaba Sí, lesionado, que es si eso. no, después se mezcló también ese, ese episodio en la selección en el que también su lesión terminó generando algo de peso. Al final Sergio Ramos jamás se retira de la selección como tal, lo termina retirando justo después de todo eso, y también por su edad. Y ojo, no voy a desmeritar o sea, bajo ningún concepto a ninguno de los centrales que están en la selección de España, porque de hecho ya han ganado trofeos sin Sergio Ramos, pero es cierto que lo que te aporta Sergio Ramos por nivel
junto a lo que te aporta por vestuario, no lo tiene hoy en día ningún central español. Tal vez no dé para titular, tal vez no dé para 90 minutos, pero sí es un jugador que en partidos rocosos, que en las eliminatorias europeas hay muchísimos, por lo menos de cara al Mundial y a la Eurocopa, sí te puede solventar un montón de cosas. De hecho, una de las cosas que yo he pensado muchísimo es, oye, tal vez haber manejado diferente esa salida, tomando en cuenta que igual se diera la salida del equipo, le hubiese dejado la puerta abierta a volver en medio de toda la crisis que tiene el Madrid actualmente. No digo que hubiese sucedido, es pura hipótesis mía, o sea, que lo veo complicado por quien es el presidente del Madrid y por la manera en la que gestiona todo esto, porque si el hecho de no tener ningún tipo de atacante y tener a Cristiano Ronaldo casi que voy a jugar gratis, por decirlo así, no lo trajeron siendo él, pues creo que lo de Sergio Ramos también era difícil, pero se va del Madrid, se va del PSG, después el Sevilla, que también era un movimiento de corazón, termina siendo una pieza, no voy a decir que intocable, pero sí por lo menos 7 de 10, ¿no? En esa importancia dentro de un Sevilla bastante complicado en los últimos años. Y al final ya tiene mucho tiempo sin jugar Sergio Ramos y todo apuntaba a Arabia o el retiro. Si es por lo económico, yo creo que no es un buen movimiento, porque dependiendo del nivel que muestre ahora Sergio Ramos, le puede abaratar un posible contrato futuro en Arabia. O lo opuesto. Pero los extremos van a ser muy marcados. Entonces, si ahora Sergio Ramos no se ve del todo bien, posiblemente Arabia ya no le ofrezca lo mismo que le iba a ofrecer antes. Ojo, hablando netamente de lo económico. Ahora, en lo deportivo, coincido contigo. Me parece que es un gran movimiento porque va a jugar Mundial de Clubes, va a jugar una liga que también es fuerte, va a jugar una liga en la que, por ejemplo, Guiñac ha demostrado que algo de competencia hay. Y sí, Guiñac, un histórico de Tigres, claro. Claro, y Guiñac además en Europa todavía tenía mercado cuando se va al fútbol mexicano. Hay por ahí otro francés que se me escapa ahora el nombre. Florian Thauvin, Ajá, que también juega en Tigres. O jugó, no estoy claro si sigue. Pero está también el caso de Canales, que estaba muy bien en el Betis. Sergio Canales, claro. Y termina yéndose al fútbol mexicano. No sé si coincide ahora con Sergio Ramos en el equipo, no estoy ahora muy seguro. Creo que sí. Ya, eso creo que Canales coincide Canales. Ahora. Y creo que está en Rayados de Monterrey. Sí, perfecto, van a ser compañeros de equipo. Yo creo que eso fue una de las cosas que también lo habrán motivado. Iba a tener ahí calor de... Y el propio de Michelis también influye bastante. Ahora, interesante, sí. Obviamente interesante porque Sergio Ramos además es un personaje por completo. Todavía recuerdo aquellos cameos, colaboraciones, no sé cómo llamarlo honestamente porque era una locura, con McGregor y todo este fulgor que se generó por la relación y la amistad que tenían. Pero sí, me parece que es un gran movimiento. Sigo con ese asterisco de por qué tanto tiempo sin jugar, por qué no tuvo alguna oportunidad en algún otro equipo o algo que lo convenciera en otro equipo. De hecho, de las pocas cosas que he podido leer, digamos, con profundidad con respecto a este fichaje, en muchos han coincidido en que los exámenes médicos tardaron entre 3 y 5 horas. Así que creo que posiblemente haya bastante desconfianza que puede ser lógica hasta cierto punto por el pasado reciente de Sergio Ramos y las lesiones, aunque en el Sevilla pues sí, creo que no le fue tan mal. Ahora, las palabras de Sergio Ramos cuando hablaba de su fichaje por Monterrey: me aporta equilibrio, es lo que buscaba, no me lo había ofrecido nadie más. Eso a mí me termina de generar esa duda ¿de verdad no hay otro equipo que te haya ofrecido equilibrios incluso para jugar el Mundial de Clubes? Por lo menos el Al Hilal. En Arabia. Claro, que era también un puede ser una decisión muy personal. Sí. A mí me cuesta creer que el movimiento de Sergio Ramos sea netamente económico. Por eso me parece acertado que vaya a México, porque es una liga en el continente competitiva. En el continente. A mí me parece competitiva. Y además va a un club que va a jugar Mundial de Clubes. Entonces, si no te ibas a Brasil o a Argentina, perfecto, te vas a la Liga Mexicana, está bien. Pero de verdad no hay otro equipo en el mundo que te ofreciera eso, a lo que tú llamas equilibrio.
de hecho él termina haciendo un matiz ahí que dice que ellos iban por un lado, nosotros íbamos por nuestro lado y tuvimos un punto de encuentro. O sea que además entiendo yo que no es como que todo es color de rosas, ¿no? No es todo lo que yo quería, todo lo que ellos querían. Me ofrecen algo que quería, posiblemente equilibrio, sí, pero cuando tú hablas de equilibrio es porque hay contrapesos y Sí, mm, habrá que ver. Yo voy ahí por algo que tú comentabas que tal vez no juegue ni el año. Tal vez después del Mundial de Clubes empiece por ahí Sergio Ramos a sondear una salida a Arabia o incluso del fútbol para retirarse después del Mundial de Clubes. Lo que sí es que me parece que es otro jugador que, que pronto hay que hacerle un homenaje en el Bernabéu. De hecho, yo, totalmente y merecido, yo debería. lo haría aprovechando esta cola con Monterrey para que él juegue en el Bernabéu con la camisa con el número 93 en la espalda. Te lo juro. Porque además, ese 93 no me queda duda de que es por aquel gol que No, marcan no, claro. en la final de la Champions, pero ese gol para él es hiper importante, al igual que para el Madrid. Y muchas de las noticias es, Sergio Ramos se acuerda del Atleti en su presentación con Monterrey. De Amigo, hecho, en la presentación, amigo, no se acuerda de nadie, se acuerda de su gol. Punto, no se acuerda de ningún equipo. Él, posiblemente se lo disfrute, pero que se va a estar acordando de ningún equipo de nada. Sergio Ramos se acuerda de que el 93 empata el partido, perdón, para ganar la décima, que tenía no sé cuántos años que no ganaban, que no estaba, que después de todo el huracán Mourinho, Barcelona, Guardiola, Messi, bla, 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 por fin en una final ante el Atlético de Madrid, que me va a estar yo acordando del Atlético, yo quiero el 93 ahí porque eso fue lo que me terminó de catapultar. Y de ahí en adelante ese vigor, ese capitán de Sergio Ramos al final termina, o sea, termina explotando por completo. Ah, de poner hecho, otra vez Tato la Noriega imagen mientras te escucho. cuando lo presentan ahí justamente en eso, le preguntó por lo del número. Y Sergio Ramos, bueno, cito textual lo que dice, es un homenaje a todo el madridismo y a mi carrera. Y qué mejor que compartirlo con todos vosotros y con todo vuestro país, con Monterrey y con la afición del Rayados. Es eso, o sea, evidentemente no va a dejar nunca de un lado lo que el Madrid ha sentido para él, ¿no? Lo que ha sido el Madrid para Sergio Ramos, lo que significa en su trayectoria. Y de hecho hasta el mismo club, el Madrid le dedicó un tuit, ¿no? A raíz de eso, de ese tema de la camiseta. Algo que es una conexión y es algo que va a quedar siempre en la eternidad y en la carrera de Sergio Ramos. Y creo que eso es una de las cosas que marca su tan impresionante carrera y trayectoria en el club. Pero ese yo creo que fue el punto de inflexión dentro de la historia de Sergio Ramos en el club. Ese gol en el minuto 93 en Lisboa para abrirle el camino al Madrid y la vez por todo lo que venía, la rivalidad contra quien lo hace, ¿no? Contra quien hace ese gol, a quien se lo marca, el Atlético de Madrid, uno de los rivales de toda la vida, el rival de la capital. Y bueno, evidentemente ya en un rato vamos a entrar en materia con lo que va a ser el partido de mañana, pero todo eso forma parte de esa historia, ¿no? De esa rivalidad y que él haya sido fundamental en ese partido justamente para terminar de abrirle el camino al Madrid a una vez que venía buscando desde hace años, que no gana desde el 2002 con la bola de Zidane en Glasgow. Obviamente eso lo pone en un sitio importante en la historia. De hecho, tú haces una consulta para el madridismo, ¿cuál ha sido el gol más importante en los últimos 10 años? Y todos coinciden que fue ese gol de Ramos. Más, No fue el porque de ese la gol fue en chilena Cristiano a la 2014, ¿no? Juve, no fue los 4 a la Juve, justamente también a la Juve en la final de Cardiff, no fueron los 2 de Bale en la final de Kiev, fue el gol de Ramos a la décima. Porque es que ese fue el que terminó de abrir la caja de Pandora de todo lo que vino el Madrid a ganar a partir de allí. Y en ese sentido Ramos evidentemente tiene un sitial importante. E inclusive cuando el Madrid gana la undécima en San Siro, ¿quién fue el que abrió el partido en esa final? Ramos también. Exactamente. Y que además Ramos, saliendo un poco de lo que es el contexto Champions, puntualmente Ramos en la Liga de la Pandemia se montó el equipo en la espalda. También importante, Un, fundamental. un Bueno, la última equipo, temporada antes de irse. un equipo que gana a fuerza de defensa, un equipo en el que Zidane Sí. entiende que bueno, ahora nos toca defender, bueno, defendamos bien. Defendía muy bien y además la cantidad de penales importantes que cobró Sergio Ramos abriendo la lata para empatar partidos, para ganar partidos. O sea, lo de Sergio Ramos fue una auténtica locura, una locura que seguramente va a traer cola este fin de semana por cosas, por ejemplo, como esta. ¿Qué piensa de esto, mi buen amigo Carlos Vieira? Increíble, ¿no? O sea, bueno, lo que decíamos en la introducción del
de que era un fin de semana caliente porque todo lo que rodeaba previo al derbi, pero no propiamente por lo futbolístico, sino por lo que está más allá de lo meramente que al final a nosotros también nos importa, pero este es un tipo de cosas que no podemos obviar, no solo desde un punto de vista como aficionados del Real Madrid, por supuesto también casi que de un tema, creo que lo llevaría al plano periodístico, porque, a ver, todo esto viene a raíz de las denuncias que hace el Madrid por la situación del partido contra el Español, de aquella entrada de Carlos Romero criminal, porque la verdad que fue una entrada criminal sobre Mbappé que nunca fue castigada. Y bueno, el Madrid obviamente se paró, se plantó ante la liga y emitió su comunicado, hizo lo que tenía que hacer como club a nivel institucional lo correcto, y bueno, evidentemente de allí el Atlético de Madrid se aprovecha para sacarle punta a eso y empezar a generar un ambiente sin ningún tipo de sentido previo a lo que va a ser ese derby, que al final yo me quedo con algo que es muy cierto. Lo leí, no recuerdo quién lo leí en redes sociales, pero y todos los amigos de Caverna, de Caverna Blanca. Si el Madrid fuese el club que hubiese estado pagando por 16 años al comité de árbitros, ya el Madrid ya no existiera. No existiera. No existiera. ¿Cuál? Porque la cruzada que haría el fútbol español entera en contra del Madrid sería increíble. O sea, esto no tendría, yo creo que no tendría sentido de lo que pasaría a partir de eso si se descubriera o se haya descubierto o se haya denunciado que el Madrid fue el que pagaba al vicepresidente de los árbitros durante tantos años y que a través de eso, bueno, se puede pensar de que gran parte de lo que se ha visto en los últimos años en las ligas ha sido condicionado por el tema arbitral. Y es que además hay algo a ver, a mí me parece, ¿cómo decirlo, no? A mí me parece trascendental en todo esto, y es que el ataque es sumamente directo y hasta ventajista. En esa segunda imagen, de hecho, dice en el paso 4, utilizar a tu ejército de periodistas amigos para difundir tus delirios. Y en el teléfono se lee que dice escándalo arbitral, si no me falla la memoria ahora. Eso de delirios y periodistas amigos, o sea, tú estás acusando de manejo de información a conveniencia, y además de delirio a todo lo que ha venido pasando. Y yo recuerdo muy bien un episodio en el que Carvajal lesiona a un jugador del Athletic Club de Bilbao, se me va ahorita el nombre, que de hecho creo que tuvo fractura o microfractura en el peroné, que fue fortuita. Sí va duro, porque va duro Carvajal, pero la verdad no va, o sea, no va con la intención de pegar. Es una entrada dura, que lastimosamente terminó así para el jugador del Athletic Club. Y el Athletic Club en su momento lo reclamó, y reclamó que fuese amarilla, y el Madrid no hizo nada. El Madrid nunca dijo que no. O sea, el Madrid nunca salió a escudarse con el tema de no, pero ¿por qué te quejas? O sea, ahora el Madrid sale a pedir. Fue a Yuri. Y ahora el Madrid sale a pedir explicaciones por lo de Mbappé. Y sale el Athletic Club de Bilbao a decir, mira, pero es que tú con Carvajal, sí amigo, con Carvajal fue amarillo, tú te quejaste y bueno, los árbitros no te pararon. Así como te quejaste tú, ahora me quejo yo. Entonces, a ver, si el Madrid es un club más, y a esto es a lo que termino yendo siempre, y es donde me pongo Pepe. O sea, si el Madrid no es precisamente ese club poderoso o influyente o de prestigio de que normalmente se habla, y su peso no es tal, y es un club más, ¿y para qué le van a parar? El Madrid tiene delirios, como dice el Atlético de Madrid en su post. ¿Por qué genera tanta importancia? Porque incluso se habla de denunciar al Madrid, de ir todos en contra del Madrid. Amigo, que lo que está haciendo el Madrid es pedir los audios del VAR de ese día para confirmar si en efecto el árbitro decidió hacer caso omiso o si ni siquiera lo vieron. Porque además, fíjate, o sea, lo rocambolesco que es todo, que termina el mismo jugador que le hace esa entrada a Mbappé, termina siendo el gol con el que gana el Español. Que no vamos a decir que de otra manera hubiese ganado el Madrid, porque tampoco el Madrid tuvo su mejor día en futbolísticamente, sí. Y que además eso sería quitarle mérito al portero del Español, que me parece que tuvo uno de sus mejores partidos y hubiese sido muy injusto
que después del partidazo que se manda, a haber perdido con un 1-0 con un gol en el último minuto. Portero de apellido García, no recuerdo ahora el nombre. Pero fue un partidazo que se manda el portero. Está bien, ganó el Español. Nadie está criticando, o por lo menos no yo. Yo no estoy diciendo que por eso haya perdido el Madrid. Lo que digo es que tú no puedes hacer esa entrada y salir como si nada. Y que después, además, o sea, es una cosa tras otra. Es la entrada criminal. El árbitro como que amarilla y porque vimos que pasó algo, porque además la actitud del árbitro tampoco fue como de epa, o sea, ni siquiera fue como un regaño en sí al jugador, fue como una amarilla más por compromiso, ojo, apreciación, no estoy diciendo que esa haya sido la intención, pero mi apreciación es esa, el árbitro sale más bien, Sí. como bueno, esta es mi tarea, o sea, tengo que cumplir con el deber, en lugar de probablemente haber marcado desde allí cualquier límite, aunque ya también el partido está un poco avanzado, pero marcar desde allí cualquier límite para que el partido no se salga de las manos. Y después, el mismo jugador hace el gol y al final del partido, sí, bueno, fue una entrada medio fea, vi que se molestó, si no me equivoco fue lo que dijo, y le pedí disculpas. O sea, esto es una cosa tras otra que termina siendo una desfachatez y que recordemos que el Madrid en todo esto termina exigiendo lo que sucede con Mbappé porque ya es, digamos, la gota que derrama el vaso. Vienen sucediendo muchas cosas. ¿Qué sucede? Que anteriormente siempre estaba este doble rasero de que, bueno, si salgo a criticar lo consecutivo de las amonestaciones a Vinicius, seguramente me van a decir que Vinicius reclama mucho. Perfecto. No lo digo. Compensemos una cosa con la otra por ponerlo así, pero es que esta vez no, o sea, esta vez no había ni pies ni cabeza en lo que se termina decidiendo. Y termina entonces el Madrid bastante perjudicado porque al margen de cómo quede el partido se puede lesionar a Mbappé. Es Entonces, que ahí hay un tema también porque, o sea, se ve lo que tú dices, ¿no? O sea, pareciera que es como, simplemente porque es el Madrid, es que se genera todo este escándalo, porque hasta el propio Tebas respondió ante esa situación diciendo, es más, busqué las declaraciones para citar textual, dijo, el Madrid quiere hacer daño a la competición, han construido un relato en el que la guinda fue la nota que sacaron el otro día, se trata de un relato de victimismo, han perdido la casa, pero es que no es victimismo, es que es precisamente lo que acabas de decir, fue una entrada que de haberle dado de lleno a Mbappé lo lesiona y creería que para toda la temporada, y cuidado si no para más tiempo porque podrá haber sido una lesión extremadamente grave. Y el Madrid claro, habría perdido un activo importante para el equipo, tomando en cuenta el nivel que está teniendo Mbappé en este tramo de la temporada, y no solo para el Madrid, para la liga como tal, que este señor es el que dirige, es el que es la principal referencia. Entonces, me parece también una desfachatez que diga que el Madrid quiere hacer daño en la competición cuando simplemente que el propio Ancelotti lo dijo en rueda de prensa hoy ante el partido contra el Atlético, pedir una explicación que qué pasó, que porque una jugada que fue una entrada criminal que por poco lesiona de manera grave a un jugador de haberlo agarrado de lleno y no pasó lo que tenía que haber pasado, que era una expulsión o una sanción correcta a ese jugador que, bueno, para colmo después termina siendo el que marca el que le da la victoria ese fin de semana al Español. Es meramente puntualizar el tema de esa jugada en concreto. y además una Después podemos hablar expulsión, de lo que fue el partido del Madrid, que fue muy malo, y que si tenía que perderlo, también lo podemos hablar. Pero claro, claro. hablando propiamente de esa entrada, o sea, creo que es normal. Y esto no se trata de que porque somos madridistas o porque es que es lo correcto. Si hubiese pasado algo así en un partido, Barcelona-Leganés y a Lamine Yamal le entran de esa manera y por poco no lo rompen y el Barcelona pide una explicación, me parece pertinente y correcto. Exactamente. Yo ahí Bueno, es que, no caigo con ese radicalismo del tema de los árbitros, del tema arbitral. De hecho, lo que yo decía en la introducción cuando empezamos a hablar de este tema era de que si el Madrid es el que se habla de que pagó por más de 17 años al comité de árbitros, como es lo que se dice del Barça, que no se hubiese armado desde ese momento. Es que no hubiese tenido precedente lo que hubiese pasado. que además, hace poco, bueno, hace algo, el partido que creo que es Madrid-Barça, que empiezan a insultar de manera racista a Lamine Yamal, el propio Madrid sale en un comunicado diciendo, estoy casi seguro que fue en el Bernabéu ese partido y que el Madrid Sí, claro. critica y creo que hasta llegó a tomar medidas o anunció que iba a tomar medidas en Contra algunos contra aficionados de algunos aficionados. sí.
Amigo, y hoy en día todavía hay gente que dice, sí, pero cuando es Vinicius ponen el grito en el cielo y cuando es a Lamine Yamal, amigo, cuando es a Lamine Yamal nadie gritó porque yo como institución responsable de esos fanáticos salí a decir que iba a tomar medidas contra ellos. Punto. Lo que tenía que haber hecho cualquier otro equipo. ¿Qué sucede? Que con los gritos racistas a Vinicius, lo que dicen es Vinicius se hace la víctima. Amigo, se hace la víctima una persona a la que le guindan un muñeco en un puente colgado por la cabeza. Se hace Los la colchoneros, de víctima hecho, fueron. se hace la víctima un chamo, porque era un chamito, cuando llega a España y le muerden la cabeza, también contra el Atlético. Se hace De la hecho, víctima un para no ir chamo muy que lejos, en recibe el todo lo derbi, que en la, en recibe la- en contra la el primera Valencia. vuelta, en el Wanda, ¿te acuerdas lo de los aficionados de los ultras del Atlético Sí, con sí. con las capuchas que empezaron a decir una cantidad de cosas bárbaras que ahí la liga sí tuvo que tomar medidas el Atlético? Pero fue por eso. Porque habían imágenes totalmente delatadoras de que estaban los tipos con capuchas que parecían los ultras, que me recordó la época de los ultras, de los Boysosnoy del Barça, cuando Figo jugó en el Madrid, que fue su primer clásico que le lanzaron de todo. O sea, La que cabeza de llegaba esa cochino. época del radicalismo. Que los ultrasur del Madrid tumbaron, eran radicales en parte sur de la grada, en el Bernabéu. Llegamos a ese punto. Y eso no se había visto hace, y justamente pasó en el derby. Y lo que está pasando ahora es eso, o sea, el Madrid simplemente está pidiendo una explicación de qué pasó. Y Pero ahora, claro, evidentemente el Atlético de Madrid en ese ánimo para mí diminutos, porque es que lo van a hacer siempre, y aquí sigo a tirar de fanáticos, son diminutos, pueden ganar mañana, pero son diminutos, ya está. Se aprovechan de lo mínimo para calentar el... ¿Qué pasa mañana? Bueno, no sé qué pasará, esperemos que ganemos, pero eso no va a quitar ni un ápice de que son diminutos y van a seguir siendo. hay algo que va a sonar muy fanático, pero y que se lo escucha a un montón de creadores de contenido también del Madrid. Creo que ya es estadísticamente la mejor racha del Atlético de Madrid en su historia, o la segunda mejor, y Sí, todavía está detrás del eso sí, Madrid. está en un buen momento, claro, No, no, eso no, sí no, no, hay no, que no, ya decirlo. va. A nivel estadístico, o sea, Ajá, históricamente, sacando las sensaciones que te deja el equipo, a nivel ok. estadístico, la racha que tiene el Atlético de Madrid hoy es la mejor de su historia o la segunda mejor, algo así. Y aún así, está de segundo a un punto del Madrid, que este Madrid no es, como decía Florentino, este no es mi Madrid, o sea, este no es mi papel, este no es mi Madrid. O sea, a lo que voy, esto termina pareciendo una especie de complejo, o sea, no. Y ojo, Absoluto. aquí obviamente hablaremos muchísimo más desde la vena, desde la emoción, porque no estamos en España, tal vez no hemos palpado un montón de cosas que han palpado otras personas que sí estén allá y que puedan ver el día a día de un montón de cosas que hoy en día no están a nuestro alcance, pero es que, a ver, cuando tú te expresas públicamente de esta manera, y quiero, esto lo quiero enlazar con la idea que diste de lo de Negreira, porque el otro comunicado, expresión, tweet, como le quieran llamar, que hace el Atlético de Madrid, y lo hubiese, o sea, tomando tu premisa, donde lo hubiese hecho el Real Madrid, amigo, estuviesen pidiendo la cabeza de Tebas hoy. Y aquí está. Totalmente. O sea, queremos transmitir todo nuestro apoyo y solidaridad al equipo arbitral y a sus familiares y amigos. Punto y seguido. Están siendo días muy duros para la familia del fútbol. Punto y seguido. Mucho ánimo. Punto y final. Amigo, con todo el perdón del mundo, porque aquí sí que se salga lo vikingo y no me interesa. No es posible que hace semanas, cuando se empiezan a hablar de un montón de polémicas arbitrales y un montón de cosas que vienen sucediendo con el Madrid, salga una persona como Simeone a decir, bueno, pero es que esto lleva 100 años en esta dinámica, palabras más, palabras menos, y ahora, justo antes del partido que tienes contra el Real Madrid, al que tú consideras un equipo que se aprovecha de su canal de televisión, amigo, monta tú uno con el mismo alcance para que puedas hacer lo mismo y que no se le vea como un complejo. Punto 2. Al club que tú acusas de tener delirios, amigo, verifique lo que significa la palabra delirio y dejen de utilizar cualquier palabra dentro de la comunicación tradicional para querer darle contundencia a su mensaje, que lo que terminas es pareciendo un energúmeno y además un acomplejado, por cierto, en todo esto, y reitero lo del complejo, y tienes el partido justo a horas, este sábado, 4 de la tarde hora Venezuela, para aquellos que estén pendientes del Madrid,
Y lo que dices es, no, yo estoy pendiente de cómo voy a salir el partido que tengo que preparar, cómo va a salir el árbitro, no lo sé. Le hacen por segunda vez una pregunta similar, mira, yo sé que ustedes quieren más respuestas, pero yo estoy pendiente del partido. ¿Qué pasó? O sea, ¿querías ir al Madrid? Como no pudiste, porque llegó un tal Redondo, que en Manchester saben quién es. Entonces, creces tú con este pique, que bueno, que te fue brutal en el Atlético de Madrid. Me parece de los mejores jugadores que ha pasado por la institución Sí, colchonera sin y duda. seguramente de los mejores que ha tenido el fútbol sudamericano. Sí, y como técnico, me parece que hoy es fácil top 3 de técnicos sudamericanos, incluso americanos. Me parece fácil top 3, pero es que hay un montón de cosas que no deberían suceder y que si tú el picanteo lo quieres mantener en una determinada situación, manténla siempre. Porque además, y ahora sí me voy otra vez un poquito atrás con lo de Sergio Ramos. Sergio Ramos, minuto 93, un partido en el que dieron, si no me equivoco, 4 minutos de agregado y él lo marca en el 93 con 46, puede ser, o con 42, Sí, algo así. faltando unos segundos. Estaba dentro del reglamento. Mira, el partido Real Madrid, Atlético de Madrid, de la ida en este campeonato termina 1-1. El gol del Atlético de Madrid es en el minuto 90 y algo, 95, 96 puede ser. Lo estoy buscando aquí para recordar. Aquí, De la primera vuelta, ¿no? Dice. Sí, claro, de la ida. O sea, la ida termina 1-1. Aquí está. Al Real Madrid 95. 1, Correa. 95. De Y Correa. expulsado Llorente al 99. ¿Tú me quieres decir cómo el Madrid está ganando 1-0 con gol de Militao precisamente en el Wanda? Si no estoy viendo mal, fue este partido. Sí, claro. Amigo, ¿cómo llegas a 9 minutos de agregado, tomando en cuenta que en ese partido hubo apenas 3 amarillas para el Atlético y una amarilla para el Real Madrid? Y Y que la lesionados no hubo posición, tampoco, que yo exacto, y recuerdo. que la posición estuvo dividida, estuvo 51-49 según las estadísticas que estoy viendo acá, 12 remates para cada uno, 4 al arco para cada uno, o sea, el partido estuvo fluido. ¿Tú me quieres decir cómo llegas al minuto 99 con esa expulsión de Marco Llorente? Seguramente habrá pasado algo, yo ahora porque no lo recuerdo, no lo tengo del todo fresco, pero es que todavía hoy te estás quejando por el gol de Sergio Ramos en el 93, todavía hoy quieres fundir la placa de Thibaut Courtois con sus tacos, su casa, su familia, todo porque se fue al Real Madrid. Tienes adentro, como dicen en Argentina, o sea, Absolutamente. Es que se ha querido construir un relato desde que la rivalidad empezó a crecer, porque sabemos que es una rivalidad histórica de muchísimos años, pero esa rivalidad ha empezado empezó a crecer, vamos a decirlo, desde que Simeone agarra el Atlético, que lo convierte en un equipo competitivo, que gana en Europa League, con aquel Falcao bestial, luego compiten en Champions, se sacan de encima el Barça. No recuerdo si en ese momento, cuando la final de la Champions de Lisboa, estaba Guardiola o era el argentino, nombre Tata Martino, que ganan la liga, ganan la liga, sí, claro, ganan la liga porque el Madrid gana el doblete de Copa Champions, doblete copero. Pero bueno, desde otro punto de vista, evidentemente también las redes sociales en aquel momento empezaron a influir y eso evidentemente condiciona. Pero desde ese entonces para acá se ha construido un relato de que el Madrid es el equipo del poder y el Atlético de Madrid no lo es, o sea, es el equipo humilde, el equipo millonario contra el equipo del pueblo. Si revisamos las inversiones que ha tenido el Atlético de Madrid desde ese entonces para acá, probablemente, no tengo las cifras, probablemente no son más que las del Madrid, pero créeme que son cifras millonarias, porque para no ir muy lejos, el fichaje de Joao Félix, el fichaje más caro en la historia del club, ¿cuánto fue? Fueron más de 100 millones. 120, 125, ¿no? Que al final no les resultó. Al final terminó siendo un tremendo bluff. Joao Ojalá le Félix vaya no le ha bien en el Milan resultado a Joao. A nadie le ha resultado. Exactamente. Las primeras Ojalá y le jornadas vaya bien en el Milan. Pero si lo vemos desde ese punto de vista, poniendo ese ejemplo, pero la cantidad de dinero que el Atlético de Madrid ha invertido en fichajes, no es de un equipo del pueblo, un equipo, pero siempre han querido construir ese relato de que el Madrid es el equipo del poder, los demás son los pobres, los que están siendo sometidos, cuando al final no lo es así, porque ahí está, el Madrid simplemente quiere una postura normal, pertinente, a raíz de una jugada, de una entrada que realmente fue una entrada muy, muy fea, criminal, y simplemente quiere una explicación, y mira toda la ola de que se ha desatado, porque es el Madrid, por más nada. Porque si eso le pasa al Leganés y el Leganés exige,
no pasa nada. Le pasa al Celta de Vigo, no pasa nada. Pero es que Le es lo pasa al Valencia, a cualquier otro, no, pero es que es el Madrid. que es lo que se ha Es el Madrid. venido, lo que se ha venido hablando muchísimo con el caso que tú traías a colación, el de Negreira. ¿Cuántos clubes no han terminado descendiendo o muy comprometidos en una clasificación en un año precisamente por el espacio salarial, límite salarial, perdón, que tienen, por el presupuesto que pueden manejar? Es más, ¿tú crees que Sorlot, se me va ahorita el equipo en el que estaba Sorlot, pero El Villarreal. obviamente el Villarreal no se quiere desprender de Sorlot y se va al Atlético para hacer banca de Julián Álvarez y de Griezmann, porque no es que Sorlot está en la banca por un mal momento, es que tienes por delante a dos cracks. Tú con esos tres jugadores en ataque me vas a venir a decir que es que, bueno, es el equipo del pueblo. Amigo, o sea, yo no lo veo, y además, Jan Oblak en el arco, que estamos hablando de un top 5 a nivel mundial en porteros. Rodrigo de Paul, que te guste más, te guste menos, es campeón del mundo. Coque, uno de los mejores mediocampistas españoles que ha salido Conor Gallagher. En los últimos años. Exacto, Conor Gallagher, Chema Jiménez, que cuántas veces nos han querido llevar a José María Jiménez del Atlético porque siempre se ha considerado como un gran central. Y bueno, al final terminó pasando por lo menos su prime ahí en el Atlético. O sea, yo no digo que sea un equipo de talonario como lo puede ser el City, pero es que el Atlético le quitó a Julián Álvarez al City. Le compra Claro. al City, o sea, ese es el punto. ¿Y cuántos fueron? Como 70 palos. No recuerdo. O sea, no. A ver, yo creo que estamos en un punto en el que, honestamente, lo único que va a satisfacer a todos es que el Madrid desaparezca como institución y eso, lastimosamente, va a acabar por completo con el fútbol español. Mañana, sábado, bueno, probablemente estén viendo este partido hoy sábado, este podcast hoy sábado. Sábado 4 de la tarde, hora de Venezuela. Real Madrid, Atlético de Madrid. Alineaciones probables que estoy tomando Carlitos de ESPN, si tienes por ahí otra para constatar. El Madrid, Courtois en el arco, Lucas Vázquez por derecha, tal como hablamos entre semana, mi querido Irmao, Tchouaméni Asensio en la central. Eso es de cajón. Ferland Mendy por izquierda, Valverde, Ceballos como doble pivote, Bellingham un poco más adelantado, Rodrigo, Vinicius y Kylian Mbappé en línea de ataque. En el Atlético de Madrid, Oblak al arco, Llorente por derecha, Chema Jiménez con Lenglet en el centro, Javi Galán por izquierda, Giuliano Simeone, que viene jugando muy bien en las últimas jornadas, en los últimos partidos para el Atlético, apunta a titular, Rodrigo de Paul, Coque o Pablo Barrios que viene también haciendo las cosas muy bien, Coque que es capitán e institución del equipo, Lino o Gallagher y obviamente en ataque Antoine el Principito Griezmann y Julián Álvarez. Árbitro, me parece que también es importante por el nombre, por el partido y por todo lo que vienen, el señor Sotogrado. No tengo quién va a estar en el bar, pero el señor Sotogrado en el partido, así que bueno, estoy seguro que ya hay una galería de imágenes y tomas de apoyo preparadas para después de ese partido. Si no hay polémica, sería rarísimo mañana. Y que en Real Madrid Televisión ya tienen todos sus delirios preparados, como dice el Atlético de Madrid, para el postpartido. A ver, saliéndonos un poco del picante, Carlos, ¿sí encontraste alguna otra alineación para ver si todos apuntan a lo mismo? No, más o menos esa es la que manejas, es esa, ¿no? O la que comentabas, sí. De todas maneras vamos a ver por aquí en alguna otra web. ¿Dónde sacaste esa? De ESPN. ESPN. Vamos a ver qué dice por ahí marca o no sé, que mi internet se ha puesto fastidioso en este momento. No sé por qué. Pero bueno, ya la iré buscando y la iremos comentando. Pero yo creo que al margen de la polémica, Carlitos, ¿qué esperas de este partido? A ver, yo creo que en sensaciones, por supuesto, va a llegar mejor el Atlético, sin duda. De hecho, el Atlético tiene, bueno, hasta ahorita enrachado, ¿no? Tiene 5 partidos que no pierde, 3 victorias consecutivas, ganó en Champions al Salzburgo, goleó 4-1, le gana al Mallorca y le gana al Getafe por la Copa del Rey. Se mete en las semifinales al igual que el Madrid. Pero creo que ese partido del Español, que se pierde, como lo estábamos comentando, por jugar, el Madrid jugó mal partido, muy mal partido de Tchouaméni, creo que fue uno de los más señalados en esa nota, ¿no? De los que demostró peor rendimiento, ¿no? El equipo, y haber ganado
como ganó ante el Leganés sobre la hora, aunque en este partido sí destacó Tchouaméni, fue de los más destacados, fue de los que mejor En su jugó, creo que posición. corrigió muchísimo, exactamente, jugando como pivote, corrigió muchísimo y apoyó defensivamente tanto a Jacobo Ramón como a Asensio, que bueno, quizás fue, ojo, esto no es nada en contra ni de Jacobo ni mucho menos de Asensio, creo que a Jacobo le pegó el debut, o sea, Sí, le claro. pegó esa presión de debutar en un partido de esa manera, Y y en al las final siendo como circunstancias en las que debutó. exacto, porque terminó jugando fue por una emergencia, no porque realmente Exacto. Ancelotti quería dar la oportunidad en un partido como este. Pero Tchouaméni se vio muy bien, fue de los que más destacó, le dio salida al equipo también, que es lo que se busca. Pero yo creo que al final, en ese balance, el Atlético llega más inspirado, llega más confiado que el Madrid. El Madrid viene con dudas, sobre todo por el tema de las lesiones, aunque recupera a Camavinga, que va a estar en la lista de convocados. No sé si Ancelotti lo tirará de inicio o alguna modificación especial, tomando en cuenta que Sorpréndeme, Camavinga, Ancelotti. que Tchouaméni va a ser el central con Asensio, probablemente salga de pivote. Sería lo más lógico, pero no sé si el ritmo con el que va a llegar evidentemente es poco y no sé si eso pueda contrarrestarlo o le podría venir mal en el tema de su recuperación. Más allá de lo obvio que es que no tiene fútbol, no tiene minutos de fútbol porque, bueno, por el tema de la lesión. Pero en líneas generales, sí, el Atlético me parece que viene mejor a nivel ofensivo. Sí es verdad que el Madrid con Mbappé viene inspirado, Bellingham que también se suma también al grupo, Rodrigo que está teniendo esa etapa de Rodrigo decisivo en la Champions, está siendo importante en Liga, pero lo que sí me preocupa, aunque tú viste mejor a Vinicius en ese partido contra el Leganés cuando ingresó, es el tema de Vini. Creo que el nivel de Vini ahí me deja un poco de dudas, tomando en cuenta también, que eso no lo comentamos, pero me pareció haberlo leído temprano, que él está orbitando la oferta esa multimillonaria sin sentido en Arabia y que ya rechazó la primera oferta de renovación que le ofreció el Madrid. Yo no sé si eso le pueda venir en contra en lo mental, yo no sé qué hay detrás de eso, si pudiera haber algo, pero en términos de juego me parece que sí, que Vini es el que me parece que no terminó de conectar y no sé si eso le pueda perjudicar porque probablemente mañana Ancelotti salga con los tres de arriba, Mbappé, Vini y Rodrigo por los costados y no sé si eso le pueda venir en contra. Ahora, creo que si Vini tiene una noche buena, el Madrid tiene más posibilidades de ganar. Acercaría más al Madrid a la victoria, ya tomando en cuenta que Mbappé puede ser diferencial, que va a ser su primer derby y que obviamente va a entrar con mucha motivación para marcar diferencia. Él no jugó, fue por lesión, ¿no? El primero. Por lesión, se lesionó justamente. Eso fue cuando, ya te voy a decir en qué Partido parte, ese previo, ¿no? partido fue, Fue el partido previo eso en el fue el que él se 29 de lesiona. agosto, ajá. El Madrid lo pierde en el partido anterior, Septiembre. no recuerdo si era por Liga Champions, 29 de que se septiembre fue lesiona. el partido Ajá. del Madrid y el Atlético. Sí, Mbappé va a tener su primer clásico, obviamente. Estoy aquí buscando cuál fue el partido anterior contra el Alavés, que lo ganó el Madrid 3-2. Gol de Lucas Vázquez, Mbappé y de Rodrigo también. De hecho, Mbappé sale sustituido en ese partido. A ver, para el partido sí hay como matices importantes. Yo creo que es interesante saber cómo Ancelotti puede encajar a esos tres jugadores de arriba. Sé que es el tópico, ¿no? de toda la temporada. Y digo tres porque queda clarísimo que Bellingham jugando por delante de esa línea mixta o defensiva que puedas tener en el medio campo es su posición ideal. Cuando le quitas la responsabilidad de llegar al área como en la temporada anterior, te rinde mucho más porque también te aporta mucho físicamente al momento de defender o de volver, así sea para marcar algún espacio. Y que demostró tanto Rodrigo como Mbappé que cuando no está Vinicius y juegan los dos en punta, se pueden mover con libertad. Algo parecido a lo que pasó en aquella eliminatoria en la que Ancelotti ponía a Vinicius por el centro y dejó a Rodrigo un poco más escorado a la izquierda, que dinamitó por completo al City en ese partido. Claro. Porque nadie se lo esperaba y nadie esperaba que Vinicius jugara así de bien. Entonces, tomando en cuenta que Vinicius cuando juega por dentro puede jugar así de bien y que Mbappé y Rodrigo, sin necesidad de pegarse a ninguna banda, también lo pueden hacer bien y le dan presencia ofensiva al Real Madrid, yo creo que esa puede ser la clave. Emparejar esas dos buenas actuaciones de total libertad de Mbappé y Rodrigo con la aparición de Vinicius, que posiblemente se adueñe un poco más de la izquierda, pero también con movimientos hacia el centro para darle precisamente esos espacios tanto a Mbappé como a Rodrigo cuando vayan a meterse por izquierda. Porque Vinicius te lo puede solucionar bien.
puede ser de pivote ahí justo en el borde del área grande para habilitar a la llegada de Valverde o de Bellingham, que tienen buena pegada de afuera, o incluso para algún giro y definir por bajo, que es algo que ha mejorado muchísimo en los últimos años. Así que creo que tiene algo a favor Ancelotti por primera vez en toda la temporada, porque hay cosas que tal vez no era tan fácil de probar, porque tú para probar no sientas a Vinicius, tú para probar no sientas a Mbappé. Ha sentado a Rodrigo, pero ese encaje de Rodrigo-Mbappé tenía que darse sin Vinicius, y por tema de sanción se dio. Por otro lado, también probar la defensa. Me parece que salir con Mendy es salir con miedo, porque Mendy no está en su mejor temporada, y si sales con Mendy es porque estás seguro de que vas a tener que defender mucho, que es algo que Fran García no te lo da al 100%, y no porque sea malo defendiendo, sino porque es muy bueno atacando. O sea, tiene mucho más dotes ofensivos que defensivos. ¿No es el mejor defensor? No lo es, pero no es un lateral precisamente que te dé un equilibrio defensivo o que te dé argumentos defensivos como sí te los podría dar Mendy, al menos en una, digamos, en una posición que te exija eso. Ahora, en cuanto a las rachas, el Atlético no viene del todo bien en Liga. El Atlético ganó con lo justo ante los Osasuna en enero, después pierde con el Leganés en Liga, empata con el Villarreal, se libera un poco contra el Mallorca y viene el Real Madrid. Claro está, en esos interines tuvo la goleada del Elche en la Copa, la goleada del Getafe en la Copa, la goleada del Salzburgo en la Champions y también ese partidazo de locura que le termina remontando al Leverkusen en la Champions. Pero su realidad en la Liga no es del todo buena, y de hecho, cuando nosotros analizamos el calendario del Madrid, o por lo menos las últimas actuaciones que ha tenido el Real Madrid, no vemos algo muy distinto. El Real Madrid había estado goleando en Liga, había estado goleando en varios de sus partidos, pero se le atravesó por ahí el Barcelona, que le dio esa revolcada histórica del 5-2, en el que además del resultado del Madrid se vio totalmente desnudo. Pero es que el Madrid, antes de ese 5-2 en el que cae ante el Barcelona, venía de hacer muy buenos partidos, le ganó 3-0 al Mallorca, le ganó 5-0 a la Deportiva Minera, le gana 2-1 el Valencia con un jugador menos, le gana 4-2 al Sevilla, golea en la Copa Intercontinental del Pachuca 3-0. Antes de eso vino el empate contra el Vallecano, y después del Barcelona vuelve a levantar cabeza. Gana 5-2 al Celta, 4-1 a Las Palmas, 5-1 al Salzburgo, 3-0 al Valladolid, 3-0 al Brest, y después viene otra vez la debacle contra el Español. Así que el Madrid encadena, después de estos palitos inesperados, encadena 4 o 5 partidos muy buenos. Ante el Leganés termina ganando 3-2. Ahora sí, una prueba de fuego, porque es que además es Atlético de Madrid, después Manchester City. No está Rudiger para ninguno de los partidos. De hecho, que el Rudiger no está ni siquiera para la vuelta contra el Manchester City. No, se pierde la llave, claro. 20 Entonces, días era la lesión. Exacto. Alaba, que estábamos viendo ahí cómo volvía, pues tampoco está, porque también tiene una lesión muscular. Por ahí salió un video, una foto, no recuerdo, de Militao ya caminando, pero obviamente no está ni para sentarse en el banquillo. Jacobo, mantengo lo mismo que tú, de hecho lo llegamos a conversar hace unos días, el día del partido lo estuvimos conversando. Jacobo no, ni bien ni mal, muy nervioso, y creo que el contexto era un tema de debut. Le pasó factura, o sea, sí, pero es que al margen del debut, más allá de los nervios del debut, él sabía perfectamente que no hay otro día en su historia que lo estuviesen viendo más que ese día, porque además de estarse probando en el primer equipo del Real Madrid, es que lo necesitan mucho. Sí, de hecho te iba a complementar eso que me vino a la mente, lo que fue como que el debut de Asensio en un partido grande, como le pasó contra el Liverpool en Champions, que lo habíamos hablado, de hecho, que fue impacto inmediato, porque de verdad que no, a él, a diferencia de Jacobo en este partido, no le pesaba, el escenario no le pesó, pero no sé si en parte influye también de que evidentemente era un partido importante para el Madrid, sí, pero no era un partido que determinara su continuidad o no en la competición. O sea, si el Madrid perdía contra el Liverpool, se complicaba, sí, pero no está eliminado. Este partido contra el Leganés era mata-mata, si el Madrid perdía quedaba fuera. Y estaba acompañado. Y me imagino que eso, exactamente, y creo que eso pudo haber influido, exacto, y tenía Rudiger, hay una diferencia, y en este caso no era así. Y eso también yo creo que puede haber influido, ¿no? En ese nerviosismo, en esa expresión.
en todo lo que le puede haber pasado, pero lo que dicen, lo que hablan, que han visto al Castilla, no solo periodistas, sino incluso, bueno, en realidad periodistas, pero compañeros de equipo o jugadores, dicen que el proyecto de central que es de los más dominantes en su posición. El mismo caso de Gonzalo, que fue el que marca el gol de la victoria, que es de los mejores jugadores que tiene, proyectos que tiene el Madrid en el Castilla, y veremos si tendrá oportunidades en el primer equipo ahora, ¿no? Más después de este gol, de ese gol que le da la clasificación a semifinales. Pero en el caso de Jacobo, sí, es un tema que, a ver, me parece que fue meramente por un tema del contexto del partido, de que no tenía un acompañamiento como Rudiger, de que eran dos chamitos del Castilla que estaban jugando un partido de eliminatoria directa en Copa del Rey que definía una clasificación a semifinal. Y aún con todo eso me parece que estuvieron a la altura, más allá de los detalles y los errores personales y propios que pudieran haber tenido. Ahora bien, la duda que a mí me da a nivel defensivo, no sé si para mañana, que evidentemente lo que pinta es que será Lucas el lateral, que creo que ya lo habías comentado con las posibles alineaciones, pero ¿será que Ancelotti va a repetir lo mismo con el City? O tendrá un plan diferente, porque no sé. A mí me da la sensación que Lucas, lateral derecho contra el City... Bueno, pero es que tampoco, a ver, o sea, cuando suena mal decir Lucas Vázquez contra el City, suena mal, por la actualidad de Lucas Vázquez, ¿no? O sea, no tiene la frescura, no es un tema de nivel, es que no tiene la frescura de hace años y no es su posición. O sea, partamos de ahí. Lucas Vázquez, lamentablemente, así como es una institución para el Madrid, es una víctima de lo que está sucediendo porque Lucas Vázquez no tiene la culpa de nada. Exactamente, o sea, Lucas Vázquez más bien, con el tiempo, espero que así sea, se admirará la entrega y el compromiso con el equipo, que mira, no es lo que me gusta, no es lo que sé hacer mejor, pero con todo y eso, aquí estoy. Ahora, que no hay opciones. Porque tú no sabes cómo viene Camavinga. Y o sea, tú vas a poner a Jacobo contra el City. No sé qué es más delicado o arriesgado. Poner a este Lucas Vázquez de hoy como lateral derecho o poner a Jacobo como central. Tal vez con más rodaje durante la temporada, Jacobo sería un buen jugador para jugar como defensa central porque tendrías la protección de Tchouaméni en el mediocampo, al igual que de Valverde. Y si te da desconfianza, puedes poblar el mediocampo con un tercero que sería Ceballos. Y arriesgas un poco o sacrificas un poco en lo ofensivo, pero vamos. O sea, arriesgar en lo ofensivo es que en vez de Rodrigo, Vinicius, Mbappé, tengas a dos, y ya es bastante. O sea, es más fácil quitar de ahí para poner en otro lado y compensar que otra cosa. Pero es que Lucas Vázquez está en lo mínimo porque no ha tenido descanso. Jacobo no ha tenido el rodaje necesario. Asensio lo está haciendo increíble, impresionante, pero con todo y eso hay un tema de experiencia que tú no, o sea, por muy bueno que seas, hay un tema de experiencia que pasa con el tiempo y punto. A eso hay cosas a las que no se pueden adelantar. Y Asensio y Jacobo están en ese punto. Mira, capaz, Jacobo termina siendo un caso como el de Militao, que en sus primeros compases fue muy malo porque todos lo querían fuera del Madrid y después, amigo, un central de envergadura y era un proyecto para años y como tú bien lo decías, es de los que mejor prospectados estaba. Pero para el partido contra el City, yo creo que es menos arriesgado, o sea, es más fácil o menos difícil, como lo quieran ver, proteger con el mediocampo a Lucas Vázquez, con un Valverde más tirado hacia la derecha en ese mediocampo. Era lo que pensaba, que tiene pulmón. Que se va a hacer la disposición. Exactamente. Y eso sí, contra el City lo que sí puede pasar es que jueguen dos en punta y no tres. Para que tú le des entrada a Ceballos sea el que te conduzca un poco el balón, el que maneje ahí los hilos de la creación, para que a Valverde lo exprima físicamente en las idas y vueltas y tengas a un Bellingham por ahí apoyado en Ceballos. Y bien sea Camavinga o el que sea, acompañe a Valverde. Pero entonces ahí es que ese es el tema y este es el otro hueco. Si Tchouaméni tiene que ser central, entonces no hay otra roca en el medio. Yo creo que es muy complicado, pero ahora, entre poner a Valverde lateral derecho, a Lucas Vázquez lateral derecho, creo que pierdes menos con Lucas Vázquez como lateral que con Valverde como
como lateral. No, a mí me da la sensación de que si Camavinga juega mañana minutos, tiene minutos, de cajón va a ser titular el martes. Pero de cajón, o sea, ese centro del campo va a ser Bellingham, Camavinga y Valverde. Y lateral derecho Lucas, y al final esa es la discusión. No, y que se De vayan cajón, porque es que mostrando. no. Y que se vayan mostrando, porque si todo apunta, o sea, si Ancelotti se va esta temporada y todo apunta a que puede suceder y que vendría Xavi Alonso, yo veo complicado un Bernabéu jugando sin laterales, pero teniendo a Xavi Alonso con el éxito que tiene y una cartera mayor, no veo una locura jugar con tres centrales. De hecho, desde que yo te conozco, casi que fue mucho gusto, Álvaro Goncalves, soy del Madrid y quiero jugar con tres centrales. Siempre te lo he dicho. Y me Sí, sí, parece sí. que Xavi Alonso es el claro ejemplo y en un equipo en el que se puede hacer porque Camavinga y Valverde pueden jugar perfectamente como esos dos carrileros que tendría Xavi Alonso en el equipo. Eso lo podemos definir cuando tengamos centrales para armar una hipotética alineación. 11. Pero Ajá. de momento creo que sí, o sea, es un buen momento para verlo, aunque si Camavinga de minutos, mira, cuidado, y si no termina Camavinga jugando incluso lateral izquierdo, porque Ancelotti no creo que confíe del todo en Fran García y en el Mendy actual para ese partido. Vamos a ir cerrando, Carlitos, con la Sí. predicción para ese partido y después con el último tema que nos toca. ¿Cuál es tu predicción para el Eh, sábado? eh, 2-1 Madrid. Ok. Partido complicado, sí, trabado. Me parece que va a ser 2-1. No sé si quieres goles también. Yo creo que Mbappé va a marcar su primer gol al Atlético. Va a empezar su historial ahí marcándole gol al Atlético. Ya le marcó al Barça. Yo creo que el Atlético va a ser su próxima víctima. Y por ahí, no sé, de pronto Valverde. Un zapatazo fuera del área, algo ahí sorprendiendo. Amigo, yo sueño desde el día que se lesionó Rudiger. Yo sueño con que ese partido lo gane el Madrid 1-0 con gol de Asensio. Y Bueno, empiece una nueva pesadilla en el Wanda. Ahí a sobrevolar. Así como Sergio Ramos, sí. empiece la figura de Bueno, Asensio pero ahí. no recuerdas lo que le dijo a Mafeo en aquel partido Sí, contra el tú eres Mallorca. malo, anda para allá. Sergio Ramos en estado puro, hermano. Sí, sí. No Vamos al tiene nada último que buscar. tema. Vamos al último tema, fanático, fanática del Real Madrid que nos está viendo, así como probablemente en tu casa, como en muchos hogares de habla hispana en el mundo, tu papá sea Chayán. En este canal también tenemos un papá y es este señor que está acá, el bicho Cristiano Hmm, Ronaldo, que recientemente cumplió 40 años y ya marcó gol con sí, 40 señor. años frente a su querida madre, Dolores, la señora Dolores. Dolores. Ujú. Un animal competitivo, Carlos Viera. Sí, señor. 924 goles ya A tiene. ver, no Con el importa. que marcó hoy el Al Nasser. O sea, va camino a los Cuando 1000. llegue a 1000, hablamos de la cantidad. Pero un Bueno, animal. pero no, una locura, una locura. Bonito gol, por cierto. O sea, fue un contragolpe del Al Nasser, centro atrás, y Cristiano ahí llegó con la punta y lo que hizo fue rebotar la pelota para el tercer gol ya de ese partido, porque John Durán, el colombiano, uno de los flamantes fichajes que tuvo en este mercado, el Al Nasser marcó el doblete. Pero bueno, hablando de Cristiano, obviamente, un animal vigente, más vigente que nunca. Evidentemente, toda esta semana se ha hablado más de la entrevista que le dio a Edu Aguirre, más que otra cosa, más que de sus 40 años. Amigos de Edu. Y verdad que es impresionante lo que hace Cristiano, ¿no? O sea, lo que dice. De hecho, yo lo conversaba hoy con mi papá. Estábamos hablando de eso hoy. Estábamos conversando de eso. Y es el tema de que Cristiano, más allá del deporte como tal, lo que ha trascendido, pero fuera del deporte. O sea, lo influyente que sigue siendo, el impacto que genera lo que dice. Evidentemente, con más razón por las declaraciones que dio. Obviamente considerándose como que el mejor de la historia porque los números lo avalan y porque así lo considera y porque es uno de los más completos. Pero más se ha hablado de todo eso que cualquier otra cosa, de que llegó a 40 años y camino a los 1000 goles, solamente por decir lo que él considera, porque al final siempre ha sido Cristiano un tipo frontal. Cuando comentábamos hace rato, eh, analizando el Madrid, el tema con el Atlético, lo de Marcelo también, que tú decías lo de que Cristiano hablaba del tema de, cuando una vez le preguntaron en relación a lo que era en aquel momento la MSN, Messi, Neymar Suárez, de que sí, porque no tenía como que esa misma conexión o química fuera del campo con Benzema y Bale, y su respuesta fue tajante.
Yo no necesito de eso, nosotros no necesitamos de esas cosas para hacer las cosas en el campo y para ganar. Y es que así siempre fue Cristiano. Un tipo muy frontal, ácido para muchos quizás, arrogante para otros, pero siempre fue él. Y eso es algo que ha influido y bueno, el punto es que más allá de ser uno de los mejores jugadores de la historia del fútbol, te puede gustar más, te puede gustar menos, puedes considerar el número uno, lo puedes considerar entre los mejores cinco, lo puedes considerar el segundo porque te parece que Messi es el primero. Pero si algo no se puede negar, es que para mí es uno de los deportistas más influyentes en la historia. Influyentes y hablando en un grupo selecto de deportistas como el caso de Michael Jordan, el mismo LeBron James en estos tiempos, quizás Mohamed Ali en el mundo del boxeo. Pues, Cristiano, evidentemente también potenciado por el mundo de las redes sociales, Álvaro, sin duda es uno de los más influyentes, no solo por la grandeza como jugador, sino como persona, ¿no? De cómo llega a todo el mundo, cómo algo tiene que influir y ver en la vida de cualquiera, si te gusta el deporte, si te gusta el fútbol, Cristiano siempre está presente de algún modo u otro, de manera, de cualquier manera está presente. Si no, véanlo como deportistas de todas las disciplinas celebran como celebra él. Algo muy importante en el caso de Cristiano, y es que no solamente se consideraba el mejor de ese momento o el mejor jugador, sino que así va a ser por siempre porque ya dijo que el mejor de la historia es él. Así es. O sea, ya él dijo, ahí están los números, ahí están las cifras, ahí está. De hecho, es más, Pelé se muere en 2022. Cristiano el año pasado le tiró un dardo a Pelé. Lo estaba buscando por En su aquí. canal de YouTube, claro, Que cuando dice, abrió su canal de pronto YouTube. anotaré mi gol 900. Imagínate, esto fue hace como 30 goles ya. Pero quiero llegar a los 1000. La diferencia es que todos mis goles están grabados. Tengo pruebas, los repeto todos, pero tengo pruebas, amigo. Y los únicos que están en el debate son Pelé y Romario, que creo que el Romario también está por ahí con el cuento bueno, perdón, con el cuento no. O sea, también tiene su argumento de que llegó a 1000 goles o superó los 1000 goles. No recuerdo bien cómo es el tema. De hecho, Marca sacó como una nota esta semana, a finales de esta semana, hablando sobre este tema, a propósito del gol de Cristiano después de su 40 cumpleaños, ¿no? Y sí, en efecto, Cristiano me parece a mí que es el villano de una historia mal contada en muchos contextos. Yo no voy a poner Sí. yo no me voy a poner a hablar sobre, sobre qué tiene, ¿no? Sobre el deber de considerar a Cristiano de los mejores de la historia o el mejor de la historia. Yo lo que digo es que, tomando palabras de él está en el top 10 de goleadores con la zurda, top 10 goleadores con la cabeza, top 10 goleadores con la derecha, probablemente también. Es líder histórico del Madrid en goles, que no es poco decir, en menos tiempo de lo que lo consiguió Raúl, más goles que Di Stéfano. Ganador de Champions, el único capaz de enfrentarse a Messi, toda la prensa en contra y la poca que quedaba a su favor se la echó en contra cuando salió con aquel tema de las aguas en la Euro, en el Mundial, no recuerdo Sí, ahora por lo de en la qué competición Coca-Cola, fue, claro. El pero fue euro. una Euro, ¿no? Ajá. O sea, además Cristiano siempre ha sido como muy tajante, ¿no? Muy por el medio, muy fiel a lo que él cree, como bien decías, lo ha demostrado en el campo. Tiene por ahí ese dardo en el que dice él de su boca, porque él fue el que sacó esa liga como comparación a la de Estados Unidos, diciendo que no era mejor que la de Arabia. Por nombres probablemente no, por nivel yo no estoy muy de acuerdo con Cristiano, porque los jugadores, pues, los poquitos, porque muy poquitos partidos que yo he visto, sí, ahí está Mané, pero Mané camina. O sea, Mané no está corriendo en esa liga. Probablemente por los grandes salarios que les están pagando, pero Mané honestamente no se está exigiendo del todo. El hecho es que Cristiano sigue siendo un animal competitivo, sigue siendo una referencia del fútbol mundial y hay algo clave en su carrera y que va de la mano con el deporte que practica, que pese a ser un deporte colectivo, eh, digamos que depende de individualidades históricamente y Cristiano ha sido el dueño absoluto de esas individualidades como lo es el gol. Y si tú el partido lo ganas con goles, yo prefiero ganar todos los partidos de mi historia 1-0 con un gol de Cristiano en cada partido que ganar algunos 5-4 con golazos de cualquier otro, porque yo no lo estoy comparando con más nadie. No es Mm. el jugador que más me guste, pero si tengo que debatirlo, si tengo que debatirlo con estadísticas y sin hablar de gustos,
obviamente para mí el mejor es Cristiano, y hay algo de lo que estoy seguro en su carrera: él se va a retirar mínimo un día después de Messi, mínimo. Capaz aguanta una temporada más, para que no se note, pero él no se va a retirar después de Messi, tenlo por seguro, porque todo el mundo dice que esos 2 años de ventaja que le tiene Cristiano a Messi lo han favorecido en las estadísticas. Perfecto, él va a aguantar hasta que se vaya Messi, estoy segurísimo. A mí lo que me sacude a veces de ese debate, que ya al final ya termina siendo un debate estéril, o sea, ya es un tema que roza lo subjetivo, o sea, que te guste y ya está, te gustó uno más que el otro, perfecto. Lo que sí yo nunca voy a concebir es leer que, a ver, eso viene más desde el desprecio, del odio, y eso sí viene de un sector claro, de muchos de los argentinos y de los culés sobre todo, pero que no quieran considerarlo ni siquiera entre el top 5 de la historia. O sea, un tipo que ya va camino a 1000 goles, máximo goleador en la historia del Madrid, prácticamente el mejor jugador de la historia, y si no, se sienta ahí al lado de Di Stéfano, que no es poca cosa, máximo goleador en la historia de selecciones, campeón con Portugal en la Eurocopa. El único título grande que tiene Portugal en su historia a nivel de selecciones absolutas es esa Eurocopa, y no fueron 2 porque, bueno, Cristiano en ese momento apenas era un debutante con la selección, y bueno, los planetas se alinearon a favor de Grecia, y Portugal no gana ese Euro en el 2004 porque tendría 2. Pero, o sea, decirlo así, de esa manera, yo siento que es simplemente ganas de joder. Yo no lo veo de otra manera, que no hay forma de no ponerlo. Es que, a ver, yo lo dije el otro día en mi Twitter, y no tengo temor a equivocarme, y lo podría debatir, pero Cristiano, por trayectoria, por títulos, por todo lo que ha logrado de Europa, es sin duda el mejor jugador de la historia del continente, pero es que de largo. Y hablamos que en Europa han habido jugadores de una historia impresionante. Desde nos retrotraemos a los años 60, por ejemplo, Beckenbauer, que campeón, Beckenbauer finalista del Mundial 66 con Inglaterra, por ejemplo, que es uno de los grandes alemanes, Gerd Müller, Bobby Charlton, campeón, el favorito de Hendrix, Bobby Charlton, o sea, Michel Platini, Zidane, Van Basten, Klinsmann, Lothar Matthäus, Roberto Baggio, o sea, ha habido tantos jugadores en la historia de Europa, Johan Cruyff, pero es que a mí me parece que Cristiano, por trayectoria, por todo lo que ganó, se los llevó por encima a todos. Eusebio de Portugal, Figo, Rui Costa. Es que el tema está allí, que cuando tú lo tienes que debatir de manera sesuda, ¿no? Cuando tú tienes que ser muy, muy objetivo en el tema, y tienes que probablemente utilizar estadísticas, constatar, corroborar, comparar. Obviamente Cristiano es posiblemente el mejor de la historia. Quiero hacer una corrección en algo que dije, porque aunque yo considere que Cristiano es el mejor de la historia, también influye mucho en que yo vi jugar a Cristiano, vi toda la carrera de Cristiano, afortunadamente. Claro. Ahora, hay un factor único que me parece a mí que cuando se ingresa en el debate te deja el nombre de Pelé como único, y además no hay manera de sustituirlo, porque sucede lo mismo que con Jordan. Pelé y Jordan son game changers, o sea, son jugadores que cambiaron por completo su disciplina. Y mucho de lo que estamos viendo hoy en día en el fútbol, a todo nivel, desde lo más interno hasta lo más público, posiblemente sea como buena consecuencia de todo ese movimiento que generó Pelé y toda esa competitividad que generó Pelé. Si sacas ese argumento de ahí, yo me sigo quedando con Cristiano. Y mira que a nivel de gustos no es el que más me gusta. O sea, a mí el jugador que más me ha enamorado es Zidane. Ese no lo tenía. Ah, mira. A mí el jugador que más me ha enamorado en la vida es Zidane, pero porque a mí me gusta, me entretiene. Es como mucha gente dice, o sea, el jugador que te paraba de la silla, Zinedine Zidane, pero porque a nivel técnico tenía unos recursos que obviamente no van de la mano con los entrenamientos, o no es algo que todo el mundo aprende en una academia. Pero el fútbol es más que eso, o sea, el fútbol es más que drible, el fútbol es más que elegancia. La bicicleta que tenía, o sea, la gambeta que tenía Figo a mí me parece incomparable. La calidad que tenía Zidane era incomparable. El control de balón de Marcelo, del que estuvimos hablando hoy, me parece que es incomparable. Pero es que hay un tema, que tal vez Figo no tenía una bicicleta tan efectiva, Cristiano no tenía una bicicleta tan efectiva como la de Figo, pero está ahí, detrás de Figo. Tal vez no tenía una elegancia tal
como la de Zidane, pero era igual de efectivo o más. Tal vez no tenía el mismo control que Marcelo, pero controlaba las que tenía que controlar. Aparecía cuando tenía que aparecer, jugó por extra, jugó en un extremo, jugó de 9, jugó de falso 9, jugó de segundo delantero, se marcó chilenas, cabezazos, todavía hoy brinca 5 metros. O sea, creo que Cristiano es el jugador más completo que he visto, el que uno a uno ha sido el más completo de toda la historia, y además que a mí esto me parece muy importante, es un jugador que ha sabido combinar perfectamente lo deportivo con lo extra deportivo, y es allí donde a mí ya me parece, como tú dices, estéril el debate, porque mucha gente que te quiere debatir algo de Cristiano por algún tema personal o por actitud, defienden a Cantona, defienden a Claro, un Maradona, doble rasero, ¿no? Que digamos, claro. defienden a Cantona, defienden a Maradona, defienden a Cruyff, defienden a Stoichkov. Jugadorazos, seguro, claro que sí. Nadie está diciendo que no. Pero me parece que el extradeportivo, que estuvo cerca de ellos, fue mucho peor. Y ojo, con Cruyff no estoy hablando de la misma magnitud que tal vez Maradona o Cantona. Pero Cruyff también era un jugador, era un personaje bastante polémico al momento de hablar. Tal vez desde el culé, ¿no? Tal vez desde el barcelonismo más que todo. Pero también era bastante polémico y también era bastante tajante. Stoichkov hoy en día, o sea, todavía hay muchas frases de él que siguen vigentes porque le ha tirado palos a cuanto jugador merengue se atraviese. Y me parece que Cristiano ha sido muy, muy equilibrado en lo que hace dentro y fuera de la cancha. De hecho, en esa misma entrevista, él hablaba sobre su marca de artículos de recuperación. Que a ver, si yo mañana, espero que no, toco madera, nunca, necesito algo que me ayude a recuperar físicamente, ¿a quién le voy a creer? Al que con 40 años sigue exhibiendo esa capacidad física, obviamente. Entonces, hasta para invertir tiene buen ojo, o buenos asesores, no lo sé. Pero hasta en eso es cierto. Yo creo que a nivel profesional también, y ya bueno, para también ir cerrando, ¿no? Yo creo que a nivel profesional también me parece que Cristiano, si no es a nivel profesional, dentro del contexto de un atleta, sin inmiscuir la disciplina en la que está, me parece que es el mejor. Tipo con 40 años que todavía juegue a ese primer nivel. Porque de hecho yo lo estaba debatiendo temprano con un amigo y me decía, ay, ¿dónde me dejas a LeBron James? Sí, evidentemente LeBron James también puede ser un gran ejemplo, pero es que yo no sé si a nivel deportivo el nivel de exigencia del baloncesto sea tan igual o sea igual como el del fútbol. Estamos hablando que Cristiano, o sea, que el fútbol te exige estar a un ritmo constante de 90 minutos. El baloncesto tiene pero es un juego que me parece que es un deporte más pausado, que tiene sus pausas, tiene sus momentos que quizás le permitan al jugador dosificar. En cambio, un partido de fútbol son 90, 45, 45 intensos y aún con todo eso, más allá de los rendimientos que pueda tener en ciertos contextos, pero que a esta altura todavía Cristiano juegue, marque goles, marque diferencias, con 40 años, me parece que es producto de su profesionalismo y de cómo se cuida y todo lo que rodea la condición atlética que tiene. Que LeBron no tiene otras opciones. O sea, en el baloncesto es la NBA o Europa. Aparte, claro. Y claro, en claro, Europa, en Europa posiblemente los salarios no sean tan rimbombantes como en la NBA, hablando de jugadores como LeBron. En cambio, Cristiano, que es para mí otro de los grandes argumentos y méritos que tiene, Cristiano hizo lo que le dio la gana y dejó números para la historia en todas las ligas en las que pasó, menos en la de Portugal. Y en la de Portugal porque se va muy joven. Cuidado y si todavía después del nacer no se tira 1 o 2 añitos en el Sporting, vuelve a jugar Champions y ahí, mira, tira otro trecho y tira otra diferencia más en las estadísticas en las que ya tiene liderando, y que además, o sea, ser el líder goleador del Real Madrid con el promedio que tiene y con el animal que tenía atrás, que era Raúl. O sea, Cristiano hizo en 9 años más de lo que hizo Raúl en 17. Una locura. Y ojo, o sea, más goles que partidos. no estamos minimizando a Raúl. No, para nada. Más Raúl será eternamente el ángel del Madrid, sí. y Casillas el santo, pero, o sea, ¿por qué a Courtois todavía no lo ponen como el mejor portero de la historia del Madrid? Por la cantidad de años que lleva y porque tiene que competir con Casillas. Y Casillas, por muy mal que haya terminado en el Madrid, según quien lo vea, sigue siendo Casillas. Y Casillas te dio una Champions con paradas más exuberantes de las que se haya hecho Courtois, porque lo de Courtois fueron paradones, lo de Casillas fueron milagros.
milagros. O sea, y en ese punto está el debate Cristiano-Raúl. De hecho, es que ya el único punto de comparación que tienen en el Madrid es con Di Stéfano. Y según las edades, ya tú ves que Di Stéfano ni siquiera está entrando en la ecuación. Y yo tampoco vi a Di Stéfano y lo meto en la ecuación. Así que no tiene nada que ver con haberlo visto. Sí, sí, sí. Bueno, Carlitos, entonces con nuestro padre cerramos este primer programa. Ya está, ¿vale? El señor hombre, Cristiano Ronaldo dos Santos. Aveiro, señor Carlos, ¿qué tal este primer episodio? No, programón. De verdad que hablamos de todo, del Madrid, del fútbol, polémica, del derbi de mañana, que esperemos que tenga un buen resultado. Y tuvimos que cerrar, por supuesto, hablando del ídolo, ¿no? El número 1. Así que, no, genial, programón. Y bueno, esto es lo que van a ver a partir de ahora. Madridismo sobre todo, pero también, obviamente, cuando el momento lo requiera, hablaremos de todo el acontecer futbolístico mundial. Para ser fiel a nosotros mismos, Sí, señor. casi que con total seguridad será el único programa con esta extensión, porque hoy además nos desahogamos. Esto tenía años Sí. hablándose, así que no, no van a ser tan largos, pero de igual manera muchísimas gracias a todas las personas que estén por allí viéndonos, suscribirse, darle like, por favor. Si no se quieren suscribir, si no le quieren dar like, que no les cuesta nada, que es muy sencillo, que no les quita ni un minuto de vida, lo que sí, déjennos preguntas para comenzar a interactuar y para verificar qué quieren leer, qué quieren escuchar, qué quieren leer, no, qué quieren escuchar, cuáles son sus preguntas y obviamente para que puedan interactuar con nosotros. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron durante todo este rato con nosotros en el inicio de Cueva Blanca. Bienvenidos. Este espacio va a ser más de ustedes que de nosotros y con el paso del tiempo obviamente mucho mejor. Que pasen un feliz sábado, domingo, lo que estén viendo. Haremos lo posible para estar con ustedes después del partido. Feliz tarde, mañana, noche. Nos vemos. Bye, bye, bye.